Buenos días, bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana. Las devociones en el día de hoy van a estar dirigidas por Javier Negrón. También tendremos Santa Cena. Ven, abre tu corazón, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dios te bendiga. Iglesia Metropolitana, Dios les bendiga y es un placer poder hoy juntos venir y adorar a nuestro Señor y Salvador. Espero que esté cómodo donde tú estás, pero le voy a invitar que se ponga de pie porque vamos a tener un tiempo de adoración. Un devoción es un sentimiento en la cual nosotros podemos brindarle en honor, en dignidad. Nosotros hoy queremos brindarle al Señor la mejor adoración que hay en nuestras vidas. Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque en medio de todo Él nos llamó de la muerte y nosotros hoy podemos levantarnos en gozo y proclamar su grandeza. Así que donde tú estás, ven y vamos a adorar al Señor. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador. Dile, más tu perdón me liberó, y muerto estaba en mí y me escondía de ti, Señor. Mas tú, vamos, proclámalo, me liberó. Y tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, con esa razón proclama el nombre de Dios. Dile, ahora libre. Y ahora libre yo soy en tu amor. Y es su gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Me acuerdo, Señor, glorioso y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos a cantar algo hace tiempito, vamos. Creo que se acuerdan de esto, dice: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, y compró con su infinito amor, y me imparte de su gloria. Su paz inunda mi alma y victoria me concedió cuando por mí murió. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro, tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Glorioso día, tu sangre me rescató,
Tu sangre me rescató. Tu sangre me rescató. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Salmo 66 dice: aclamar a Dios con alegría. Toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de su poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Es interesante cuando dice cantarán a tu nombre, un nombre sobre todo nombre. El nombre la cual fue al Calvario por nosotros, para darnos libertad, para darnos vida en abundancia. Así que en estos momentos le voy a pedir que tome un tiempito y diga: Señor, tal como soy, vengo delante de ti para proclamar las buenas, para proclamar tu nombre, para proclamar lo bueno que tú eres. Hoy cantamos a ti, Señor, que tú eres bueno. Santo Señor, Santo Señor. Cantamos, Santo. Cantamos, Santo Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá, y al sonar de su nombre canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparable promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das. Dile: mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, tú eres mi refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará
Señor, toda la creación, y honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá, y al sonar de tu nombre, canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Yo confío en tus promesas, que tú nunca fallas, nunca fallas. Oh, canto, canto toda la creación, y honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá, y al sonar de tu nombre, canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me dan, incomparables promesas me dan, incomparables promesas me das, Señor. Señor, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, y resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, y hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuyo es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Y poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Y poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre dado en esta tierra, en el cielo. Vamos a encontrar salvación. Salvación. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste. Oh, y resucitaste. Oh, resucitaste.
que acordarnos de eso, que resucitaste. Resucitas en majestad. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad y por el milagro, Señor, que has hecho en nuestras vidas a través de la resurrección. Padre, que no seamos, como dice en Lucas 24, no seamos aquí como aquellas personas que no pudieron ver a Jesús resucitado caminando con ellos, y decía que por qué buscan entre la muerte a aquel que está vivo. Padre, que hoy vivamos en libertad, que vivamos agradecidos de tu amor y misericordia, y no de lo que vemos hoy, sino de lo que podemos experimentar mediante tu presencia. Vida en abundancia, vida, Señor, en vez de muerte. Oh Padre, yo te pido que hoy despertemos, que hoy despertemos para nosotros darte lo mejor, la mejor adoración, la mejor adoración. Oh, santo eres, Señor. Tú eres merecedor. Tú eres merecedor. Amén. Saludos, Iglesia Metropolitana. Siempre es bueno que podamos estar conectados a través de todas estas plataformas virtuales durante este tiempo que estamos viviendo. Hay varias cosas que usualmente hacíamos como iglesia en esta temporada, que era celebrar nuestra asamblea de presupuesto y presentar las proyecciones para el próximo año. Quiero que sepas que nos encontramos en un proceso de oración, de reflexión, y muy pronto vamos a estar comunicando cuáles son los planes y los proyectos que esperamos desarrollar durante esta temporada. Te animamos a que sigas en oración, que nos ayudes en este tiempo de búsqueda para que Dios nos dirija en cuáles son los pasos que queremos hacer como iglesia, siempre tratando de alcanzar y cumplir el proyecto de Dios para este tiempo. De la misma manera te queremos seguir invitando a que sigas aportando al proyecto de la iglesia. Parte de nuestra adoración es aportar a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y como ustedes saben, lo puedes hacer a través de la plataforma de Church Center, que si vas a nuestra página de internet icdcmetro.com, puedes acceder el link que dice ofrenda, y ahí puedes hacer tu aportación, que lo puedes hacer a través de tu mensaje de texto de celular, o lo puedes hacer a través de la misma plataforma de la computadora, y hasta lo puedes organizar de manera que lo puedas hacer con frecuencia y que puedas tener la seguridad que es manejado con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. De la misma forma, seguimos desarrollando experiencias de comunidad y contacto a través de nuestros grupos pequeños. La experiencia que estamos teniendo es extraordinaria. Aún la distancia no permite que podamos dejar de hacer lo que estamos haciendo. La distancia no es un impedimento, es una oportunidad para conectar, y tenemos grupos pequeños con personas que están fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos, e inclusive tenemos un grupo pequeño que está siendo dirigido desde España con nuestra compañera Geñita Domínguez. Es una experiencia extraordinaria. Tenemos 8 alternativas de grupos pequeños. Ve a nuestra página web icdcmetro.com, accede a grupos pequeños y regístrate y sigue participando de esta experiencia. Y ante todo y sobre todo, nuestros niños tienen una programación especial. Todos los domingos se conectan para su experiencia formativa de clases bíblicas, y siempre tenemos una oportunidad para que se nutran con un mensaje de lo que estamos compartiendo en la iglesia a todos. Así que tanto los niños están a través de su programación virtual, los adultos y los jóvenes a través de los grupos pequeños, y toda la iglesia aportando en el desarrollo de lo que estamos haciendo para esta temporada. Sigamos conectados, confiando que Dios dirige el proyecto de la iglesia y que Él siempre recibirá toda la gloria y toda la honra.
Dios te bendiga, Iglesia Metropolitana, qué gozo que podemos encontrar una vez más. Te habla el pastor Eliezer Ronda y para mí es un privilegio que nos podamos encontrar una vez más a través de todas estas plataformas visuales de la Iglesia Virtual que hemos estado desarrollando. Específicamente esta semana ha sido una semana donde hemos hecho varios adelantos al proyecto y que esperamos específicamente que podamos muy pronto tener transmisión a través de la frecuencia FM, específicamente para todas aquellas personas que viven cerca de las inmediaciones de nuestro templo, en Reparto Metropolitano, en la Riviera, en Caparra Heights, en Caparra Terras, en Las Lomas, en el área de Villa Nevares, que puedan estar sintonizando 90.9 FM, donde también pueden estar escuchando el servicio, y es nuestro deseo que también a lo largo de la semana podamos reproducir el servicio y otras programaciones que estamos diseñando para que, sin lugar a dudas, podamos ser emisarios de la gran noticia, de la buena noticia del Evangelio en medio de estos eventos que nosotros estamos atravesando. Y sin lugar a duda, lo que nosotros nos encontramos en este tiempo que hemos estado reflexionando sobre esta serie de mensajes de Yo Soy, que ha sido de mucha bendición a través de los diversos grupos pequeños, estamos meditando, reflexionando y ponderando diversos aspectos que sin pensar responden a preguntas muy íntimas, muy profundas que todos tenemos acerca de cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, es decir, cómo el Señor habla sobre nuestros escenarios de necesidad, de hambre y cómo pueden ser saciados, cuando habla acerca de que Jesús dijo yo soy la luz del mundo, que es ese espacio que viene a iluminar nuestra oscuridad, que viene a derrotar el pecado de nuestro corazón, cuando Jesús dice yo soy la puerta, que sin lugar a dudas nos habla acerca de que nosotros podemos tener acceso para seguridad, en este caso la salvación, que yo soy el buen pastor y que aún cuando nosotros tenemos ese espacio, el Señor como el buen pastor tiene cuidado de nosotros, nos acompaña, nos dirige, nos nutre, nos lleva a espacios donde realmente nos podemos alimentar y podemos descansar. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que no es tan sencillo, no es tan fácil nosotros hablar acerca de esto, pero hoy vamos a hablar precisamente acerca de la muerte. Y Jesús dice específicamente en el capítulo 11, el versículo 25 del Evangelio de Juan, Jesús dice en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. La Nueva Traducción Viviente, que es uno de las versiones que hemos utilizado en estas últimas temporadas en la iglesia, dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aún después de haber muerto vivirá. Y eso para mí me parece que es extraordinario lo que el texto nos destaca acerca de cómo el Señor se compara con la resurrección y con la vida. Y la primera pregunta que yo quiero que analicemos de entrada antes de meternos y de ubicarnos qué podemos encontrar en la Escritura y en el texto que vamos a estar considerando en la mañana de hoy es ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida para ti? Yo creo que este detalle es algo bien significativo que tenemos que considerar. Y si no únicamente pensamos acerca de la vida, pues ¿qué es la muerte? Y que pensemos todos esos asuntos que en muchas ocasiones están alrededor de nosotros cuando atravesamos escenarios de preocupación o situaciones que pudieran estar amenazándonos con el proceso de la vida. La realidad es que la muerte es un escenario que es muy difícil. La muerte es un escenario que a muchos les asusta. La muerte es un escenario que nosotros no invitamos. La muerte es algo que nos alcanza y todos nosotros en el proceso natural de la vida nacemos, nos desarrollamos y en algún momento nuestro cuerpo va deteriorándose y es probable que entremos en un proceso donde en ese deterioro estemos entrando en etapas cercanas a la muerte. Y yo creo que pensemos hoy acerca de esto, porque si ciertamente todos vamos a morir, la realidad es que es muy probable que algunos de nosotros que estamos sintonizando este servicio en el día de hoy se sientan muertos, se sientan que no hay esperanza, que las circunstancias que están atravesando no tienen la misma dirección o no tienen el mismo entusiasmo, las mismas anhelos que en un momento pudimos tener. Posiblemente hablamos de una relación matrimonial que está moribunda, posiblemente una relación de familia que realmente se ha roto y podemos pensar que no hay vida en esa relación. Posiblemente tiene que ver con algunas aspiraciones que en algún momento teníamos, ya sea en nuestra vida empresarial, de trabajo, o algunas aspiraciones inclusive personales de familia, y que por diversas razones que tal vez no podemos
identificar en este momento, pudiésemos decir que ya morimos a esos sueños, que ya morimos a esa esperanza, que ya morimos a esas proyecciones y nos encontramos en ese proceso como de un letargo, como intentando entender, caminar, para ver cómo podemos encontrar respuesta en medio de las circunstancias que nosotros estamos atravesando. Es decir, la muerte es una realidad, la muerte nos visita y aún pudiéramos decir, como hemos dicho otras veces, citando a Séneca, que es posible que algunos de nosotros estemos existiendo pero no viviendo, que seamos como algunos cadáveres andantes en el proceso y que no tengamos ese optimismo, ese empeño, ese entusiasmo, esas circunstancias de nuestra vida que nos afecta. Cuando nosotros conocemos la historia de la creación, y si usted conoce un poco de la historia bíblica, la historia de la creación, dice la Escritura que en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra estaba en un desorden, la tierra estaba vacía y Dios dice una palabra y esa palabra que Dios pronuncia, produce luz y produce orden. Es decir, que el mundo se encontraba en el caos y en la oscuridad. Y pudiésemos decir que cuando Jesús habla y produce vida, pudiésemos llegar a la conclusión que ese desorden y ese caos era igual a la muerte. El texto nos habla básicamente que en el principio Dios se encuentra con muerte y produce o pronuncia una palabra que da luz, pero también da vida. Y yo creo, y hoy quiero entrar directamente en esta reflexión antes de entrar a la historia que vamos a compartir en la mañana de hoy, que es posible que las circunstancias, las decisiones, los eventos que hayan girado alrededor de nosotros, el pecado que de alguna forma nos afecta, pudiera llevarnos a nosotros a vivir como zombies, como muertos, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, en efecto, comen del fruto prohibido, algo que ocurre que era parte del proceso es que ciertamente morirían. Y desde el principio todos aquellos que han vivido han muerto. Adán y Eva murieron, sus hijos murieron. De hecho, en sus hijos, en Caín y Abel, ocurrió una situación bien difícil porque Caín, en un momento de ira y de incomodidad, de celos y de conflicto de familia, porque Dios se agrada más de la ofrenda de Abel, decide asesinar a su hermano. Así que desde el principio tenemos que en efecto la muerte ocurre en todas las familias. Y todos nosotros en algún momento hemos tenido que lidiar con un escenario difícil de muerte. Yo recuerdo muy bien y he compartido en otras ocasiones con la iglesia que tan reciente como cuando tenía 15 años de edad, mi papá falleció de una muerte súbita, un infarto al corazón, y fue un proceso difícil. Y recuerdo haber perdido a mi abuela varios meses después, a mi abuelo, el esposo de mi abuela, varios meses después, y a una tía materna varios meses después. Es decir, en un año, en ese proceso de 1995 al 1996, yo perdí 4 familiares directos cercanos por muertes naturales, pero por procesos bien difíciles. Y cuando personas allegadas a nosotros mueren, se trastocan nuestras emociones y sin lugar a duda afectan nuestro enfoque en muchas cosas. El texto bíblico que vamos a estar utilizando de referencia en el día de hoy tiene que ver con esas circunstancias que en efecto ocurren en muchos de nosotros. Te invito al libro de Juan. Quiero que vayas conmigo al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo una vez más de la Nueva Traducción Viviente y vamos a hacer algunas lecturas de versos salteados. Quiero invitarte a que leamos inicialmente desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y luego vamos a leer otros textos. Dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, la enfermedad de Lázaro, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta,
a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Mira qué interesante lo que ocurre en este texto. Aquí nos está diciendo la Escritura que Jesús tenía una relación muy estrecha con una familia de 3 hermanos, que eran Marta, María y Lázaro. Nos dice que hay una persona que está enferma, que su condición había avanzado significativamente, es decir, que estaba deteriorado. Y en algún momento Jesús hace una expresión, o el texto destaca que la condición de Lázaro no iba a acabar en la muerte, sino para que el Señor se glorificara. Y estas cosas a mí me parece que son elementos bien importantes. Cuando nosotros predicamos hace 2 semanas atrás, que hablamos acerca de la historia de cuando Jesús dice que Él es la puerta, hicimos referencia de que ese elemento de la puerta había una diferencia entre aquellos que entraban adecuadamente y los que no entraban adecuadamente, haciendo referencia entre el liderato religioso y lo que ocurre en el capítulo 9, que es cuando Jesús sanaba a un joven ciego, que sus discípulos le preguntaron quién fue el que pecó, este o sus padres, y Jesús dijo que ninguno había pecado, sino que lo que había ocurrido con eso era para que Dios se glorificara. Así que tenemos ya una pista interesante que nos dice el texto de que tanto este muchacho que nació ciego como este hombre que se llama Lázaro y que estaba enfermo, iba a ocurrir algo para que Dios se glorificara. Y pensar que Dios se glorifica a través de un proceso de una enfermedad terminal es bien difícil de tragarse eso, de asimilarlo. Las personas que han estado atravesando por un proceso de cuidado o de atención de un familiar o de una persona bien allegada que está en una condición comprometida de salud, saben que el proceso es bien difícil. Ver a ese ser que aman deteriorarse, afectarse, básicamente entrar en un proceso de mucha dificultad, donde no posee las mismas reacciones que antes tenía, la frustración que tiene el paciente, el cansancio que tienen los cuidadores, la realidad del proceso de deterioro que es tan fuerte, es bien difícil, es bien difícil. Yo conversaba con Kevin León, que es nuestro líder pastoral en la iglesia de Guayanilla, y los conocen muy bien a Kevin, saben que Kevin es presidente de un hospicio y se ha especializado obviamente en atender a personas que están en un proceso de cuidado y de asistencia a personas que están en un cuadro bastante reservado de salud. Y yo le decía a Kevin, oye Kevin, ¿tú me puedes hablar un poco acerca de cómo es el proceso cuando alguien o ese cuidado que tenemos de diálogo con las personas que están atendiendo un paciente, una persona que está en una condición de cuidado de vida? Y él me dijo algo bien interesante. Él dice, primero que hay muchos sentimientos de culpa que se dan, tanto en esa persona que está en un proceso de vida reservado, donde quiere resolver asuntos familiares o personales que por alguna razón no se han resuelto. El espacio de la impotencia que sienten los familiares, de querer hacer lo más que puedan, porque ese familiar puede estar en una mejor condición para encontrarse con la realidad que por más que puedan hacer, la condición de cuidado que puede tener esa persona, pues no le permite poder que se pueda materializar sus deseos y sus anhelos con el cuerpo, con el padecimiento de la persona. El entender que ya es una realidad, las circunstancias de la condición de salud no se puede evitar. Y esa lucha donde la persona está consciente, pero no puede realizar las gestiones que usualmente hacía, no puede movilizarse con la misma agilidad o rapidez, no puede respirar con la misma soltura, y aunque tenga el deseo de moverse, no lo puede hacer. Aunque tenga el deseo de hacer algunas cosas, su cuerpo está comprometido. La preocupación de qué va a ocurrir cuando ya no esté, qué va a ocurrir con su familia cuando la persona no está, o qué va a ocurrir con nosotros cuando ya esa persona no esté, quién va a vivir en esa casa, cómo vamos a atender las cosas, y sobre todas las cosas
el bochorno que muchas veces siente esta persona por decir, yo no quiero que me sigan cuidando de esta manera, yo no quiero seguir siendo una carga para la persona. Pudiésemos decir que cuando nosotros tenemos el cuadro de Marta y María, es muy similar a la carga que muchas veces tienen los cuidadores de personas que están en una condición de salud bastante deteriorada o comprometida. Pudiésemos decir que lo que Lázaro tenía era una condición muy agresiva, porque el desenlace fue muy veloz, y en 2 días que Jesús decidió no verlo por atender otros asuntos, sabemos que el desenlace de la vida de Lázaro se fumó. Lázaro muere. Lo curioso es que Jesús dijo que su enfermedad no era para la muerte, sino para que Dios se glorificara por él. Yo quiero invitarte al versículo 11, ahí mismo del capítulo 11 del libro de Juan, y dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro, le dice Jesús a sus discípulos, ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, ¿se ha dormido? Pues entonces pronto se pondrá mejor. Porque ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería que Lázaro había muerto. Ellos y por eso les dijo claramente, Lázaro, verso 14, Lázaro está muerto. Y en el versículo 15, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. Vamos, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Y yo creo que aquí hay varias cosas muy significativas que ocurren entre Jesús y sus discípulos en el proceso, y en lo que ocurre naturalmente en la vida de Marta y María, que son los cuidadores que estaban con Jesús. Así que aquí tenemos a los familiares de Lázaro, Marta y María, que pudiésemos decir que están agotadas, obviamente sufriendo la partida de su hermano. Los discípulos de Jesús, que sabían naturalmente de la relación que Jesús tenía con Lázaro, pero que no entienden este asunto de está dormido, vamos a verlo, no se muere para que Dios se glorifique, pero ahora Jesús me dice que está muerto. Asuntos que no nos hacen sentido, tanto en lo que escuchamos como que inclusive en lo que nos comunican y vamos percibiendo de lo que ocurre. Es decir, el hecho de que nosotros seamos discípulos de Jesús, el hecho de que nosotros hayamos sido llamados a estar con Jesús, el hecho de que nosotros tengamos una relación con Jesús, no cancela que no podamos entender lo que leemos en la Escritura, lo que entendemos que Dios nos dirige o lo que percibimos que Dios nos convoca en ese tiempo, las cosas que vemos de frente a nosotros, por más que quisiéramos tener una constancia, una seguridad sobre los aspectos que ocurren alrededor de nuestra vida, no siempre podemos entender lo que está ocurriendo. Y aquí es que yo quiero detenerme por un momento, porque yo tengo la impresión de que hay asuntos que no nos hacen sentido. Hay asuntos que no podemos entender. Hay cosas que ocurren al interior de nuestra familia que no comprendemos. Hay cosas que suceden al interior de nuestro matrimonio que no entendemos. Hay cosas que ocurren en esta situación de la pandemia que no entendemos. Hay cosas que ocurren en este país de Puerto Rico que no podemos entender. Hay asuntos que por más que uno quisiera tener la seguridad, la comprensión de cómo se van a dilucidar los eventos, no tenemos el control, no las podemos entender, y podemos escuchar tanto de Jesús que dice que Él no morirá como que nos diga que Él está muerto. Entramos en ese elemento de confusión, y lo que hace falta es que podamos sintonizar, discernir que Dios quiere convocarnos en medio de este tiempo. Verso 16 dice el texto, yo creo que subrayemos esto por un momento porque aquí hay un personaje bíblico que yo quiero destacar más adelante. Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vamos nosotros y también moriremos con Jesús. Vamos para allá. Tal vez hay algo que nosotros tengamos que comprender de esto que no entendemos. Escuche bien, Tomás, que es recordado por el mismo Evangelio de Juan como que él dudaba,
como el que las cosas no le hacían sentido, dice, vamos para allá, vamos a morir nosotros con él. Cuando Jesús llega a Betania, verso 17, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Yo quiero detenerme por un momento. Aquí hay 2 mujeres, que son 2 hermanas de la persona fallecida de Lázaro, Marta y María, que cuando nosotros leemos de ellas en el libro de Lucas, tenemos a Marta, que usualmente es la persona más aferrada a lo correcto, es decir, es la que estaba trabajando en la casa, la que estaba afanada para hacer que las cosas quedaran bien. Y estaba María, que estaba a los pies de Jesús. Y que en efecto, el capítulo 11 del Evangelio de Juan dice eventualmente que ella es la que va a ungir los pies de Jesús con sus cabellos. Pero Marta, cuando ve a Jesús, su acercamiento a Él es de reclamación. Si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese acontecido. Y yo sé que Él va a resucitar, dice ella, en el día postrero. Es decir, hay una concepción, voy a utilizar este bolígrafo como ejemplo, de tiempo, ¿verdad? Del pasado, es decir, sabemos que lo que tenemos de frente cuando nos encontramos con Jesús, la reclamación es sobre el pasado. Si tú hubieses estado aquí, esto que pasó no hubiese acontecido. Y ahí me llama la atención esto, porque es altamente probable que cuando nosotros nos encontramos en nuestro acercamiento a Jesús, al Señor, hay reclamaciones de nuestro pasado. Si tú no hubieses estado aquí, no hubiese pasado esto en mi familia, no hubiese pasado esto en el matrimonio, no hubiese pasado esto con mis hijos, no hubiese pasado esto en mi trabajo. Es decir, entendemos que lo que ocurre es el resultado de la no intervención, no presencia de Dios, de Jesús, en lo que nos abate. Y el acercamiento naturalmente, cuando está frente a Jesús, es hacia el pasado. Y ella habla del futuro. Sí, yo sé que Él va a resucitar. Pero el futuro no pareciera ser, aun cuando lo que se verbaliza es mejor, no pareciera ser que realmente es extraordinario y esperanzador. El futuro, que debe apuntar hacia la esperanza, se ve como una fábula, como un invento o como algo que va a ocurrir, pero que no verdaderamente lo podemos creer. Jesús le dice en el versículo 24, es cierto, respondió, pero ella dice, es más, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y Jesús le hace la pregunta, ¿lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María, y los que se lamentaban, la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús estaba todavía fuera de la aldea, en el lugar donde se habían encontrado con Marta. Y cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir,
con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron, y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una vez más, nos encontramos con la reclamación. ¿Por qué no interviniste? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿Qué pasó? No se supone que eras nuestro amigo. No se supone que realmente tenías una relación con nosotros. Yo creo que nos hace falta realmente pensar cómo ese enredo de nuestro pasado, cómo ese proceso tan difícil de lo que nos ocurre a nosotros, lo traemos delante del Señor cuando quiere trabajar con nosotros a nivel de reclamación por no entender que Él puede hacer. Y Jesús decide hacer algo que a mí me parece que es importante. Jesús decide ir a la tumba de Lázaro. Pero también en ese proceso de ir a la tumba llora. Y llora porque amaba a Lázaro. Llora porque amaba a Marta y a María. Pero llora por la incredulidad también. Por no entender. O porque la gente no entendiera que Él podía glorificarse en medio de las circunstancias que parecen no tener sentido. Verso 34 dice: ¿Dónde le pusieron?, le preguntó Jesús. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto le amaban. Y después dijeron: este sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús decide que remueva la piedra. Y hay algo que para mí es importante en este proceso para ver. Porque cuando entramos en un sepulcro, en este caso una tumba de un fallecido, pues uno de los procesos para evitar que la putrefacción, los hedores de ese cadáver se esparcieran, era el tapar ese lugar con una piedra. En otras palabras, sellarlo de una forma que impidiera la propagación de esa contaminación. Y a mí se me ocurre pensar que hay ocasiones que nosotros decidimos poner piedras en el camino para no volver a visitar el origen de nuestro dolor, el origen de aquello que realmente ha muerto. Y cuando nosotros pensamos que Jesús dice que esto ha ocurrido para que se glorifique, pero no creemos que Dios puede hacer algo, es como si el pecado fuera mayor que el poder de Dios. Pensar que no tenemos perdón, que no podemos ser alcanzados con la gracia de Dios, que no podemos ser restaurados en este proceso, es como pensar: es imposible que Dios no pueda resucitar. Y es altamente probable que algunos de nosotros lidiemos con esa situación. Y pudiésemos decir: es que esos son procesos tan viejos. Decir: Señor, hace 4 días que murió. Debe ser un olor espantoso. Y Jesús nos dice ahí mismo, en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora,
Algo que nosotros destacamos en el capítulo 9 cuando nos encontramos con este ciego es que de alguna forma esa condición era una oportunidad para ver la gloria de Dios. Algo que vemos en el inicio del capítulo 11 es que esa enfermedad de alguna forma era para que Dios se glorificara. Y hay cosas que yo creo que Dios quiere glorificarse en lo que tú piensas que es el final y de lo que puedes pensar que no tiene salida. De esos asuntos que tal vez están muertos, que no tienen posibilidad de vida, que tienen ausencia de palabra de Dios, que tienen situaciones que son muy difíciles. Porque es tanto el dolor del pasado o del pecado que cuando nos encontramos a Jesús no miramos lo que puede hacer, decimos, es tan difícil lo que pasó por no haber intervenido. Y yo estoy casi seguro que muchos hemos entrado en ese proceso de reclamación. Lo interesante es que Jesús en ninguna circunstancia de todo esto se burla, humilla, silencia, calla a la persona que hace esa reclamación. Le dice, si crees, puedes ver la gloria de Dios. Y yo creo que aquí hay cosas bien interesantes porque el texto que nosotros aprendimos la primera semana de esta serie decía que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí no tendrá hambre ni sed jamás. Habla acerca de creer. La semana pasada nosotros estuvimos diciendo que el verso esencial para ver entre lo que Jesús dice que es la puerta y es el buen pastor, es que en el verso 10 del Evangelio de Juan dice, y yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Es decir, hay la importancia de identificar lo que es creer, de que no tiene hambre ni sed, y lo que es la vida que el Señor presenta, que es una vida abundante y que no es una vida meramente de palpitación del corazón o de respiración de oxígeno. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí yo quiero hablarte a estas cosas naturales que todos experimentamos de la duda, de cosas que no nos hacen sentido, que no podemos resolver. Y de las piedras que hemos puesto porque entendemos que no hay posibilidades y hemos llegado a la conclusión de que Dios no puede hacer nada. Nos acercamos y decimos, se acabó, se murió, no hay manera de retornar, pongo la piedra, amarro esa situación, lo llevo a lo profundo del escondite, no quiero volver a visitarlo. Y Jesús llega frente a ese lugar, frente al origen de nuestro dolor, y nos invita a sacar la piedra. Y yo quiero invitarte a que pienses cuál es la piedra que tienes que sacar, cuál es la piedra que tienes que remover, para ver realmente aquello que Dios pueda hacer en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que remover para confiar en lo que Dios puede hacer? En el versículo 43, Jesús gritó y dijo, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada. Y dijo, quítenle las vendas y déjenle ir. Lo que ellos pensaban que era imposible, al remover la piedra, el Señor expresa la palabra como en el origen de la creación. Su palabra expresada genera vida, desata el caos para poder celebrar la bendición de lo que tenemos. No hay ningún problema con dudar. No hay ningún problema con no tener convicción a veces de las cosas que pueden ocurrir. Pero este texto nos invita a creer. No te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
en ese momento de identificar el tiempo, como dijimos hace unos minutos atrás, no podemos quedarnos en el pasado. Aquí, el que cree, hay algo que Dios va a hacer indistintamente de cuáles fueron las razones que nos llevaron a la muerte. Aquellas cosas que cometiste que el pecado de alguna manera atrofió tu vida, lo que Dios puede hacer para darte vida, no consideran qué fue, consideran qué ocurrió. Yo creo que esto es lo importante de mirar el escenario de la gracia de Dios. No es qué tú hiciste, es tu condición de pecador. Y lo que Dios quiere hacer es que al remover esa piedra, permitas que Él te llame para ver la vida que presenta para tu vida. Juan, con esto termino en el capítulo 20 de Juan. Él recrea el escenario de la resurrección de Jesús. Y en el versículo 24 ahí llega Tomás, el mismo que dijo, vamos a morir con Jesús. Y dice el texto, Tomás, uno de los 12 discípulos, el que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Y él dijo, no creo a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos por dentro de la herida de su costado. Es decir, Tomás dijo, para yo creer, yo tengo que no solamente ver, yo tengo que también meter mis manos en el origen de su costado. Tenemos toda una serie de criterios para entender y creer lo que Dios puede hacer. Y posiblemente has llegado a esa conclusión. Para yo creer, tiene que pasar esto, esto, esto y esto. Y lo interesante es que en el versículo 26, 8 días después, un tiempo más adelante, más de una semana, los discípulos estaban juntos de nuevo y Tomás se encontraba con ellos y las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba en medio de ellos y le dijo, la paz de Dios sea con ustedes. Las puertas estaban cerradas y la puerta desapareció. El que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta desapareció aún con las puertas cerradas. Y se encontró con Tomás, con el de los criterios que tenían que tener para creer. Y le dijo, ya no seas incrédulo, cree. Y Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. No seas incrédulo ni incrédula. Cree lo que Dios puede hacer. Remueve esa piedra. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que todo aquello que tú has pensado, que te ha llevado a la condición de la muerte, hoy permitamos que la palabra de Jesús te dé vida. Y lo que has pensado que acabó, toda esa fatiga cuando vemos el proceso de una persona que está falleciendo, ese dolor, ese cansancio que te lleva a eso, que recuerdes que aunque hieda ya, el Señor ha decidido a venir donde ti para que tengas vida y vida en abundancia. Hoy es un tiempo para darle una oportunidad a Jesús en tu vida. No sigas viviendo pensando en el pecado. Piensa que Él murió en la cruz para darte vida y que resucitó. No puede haber resurrección si no hay muerte. Y aquel que es la vida murió, pero resucitó para que tengas salvación. Dale una oportunidad a Jesús. Cree en Él. Remueve la piedra y responde a su voz. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, tú que eres el Dios de la vida y la esperanza, te pido que hoy podamos reafirmar nuestra convicción en ti, creer en ti y saber que nos das vida en abundancia. Que aquellos y aquellas que hoy nos escuchan y lidian con la tensión de la muerte y la desesperanza puedan confiar y tener la seguridad
que ofrezcas esperanza para ellos. Gracias porque estás presente. Gracias porque te acercas. Y gracias porque tu gracia siempre nos alcanza y nos da salvación. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. En unos minutos vamos a celebrar el acto de la Cena del Señor. Y quiero que escuches este cántico que vamos a entonar en unos minutos y que ahí te prepares para celebrar este tiempo con el Cristo resucitado. Dios te bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó, y desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó, y desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Oh, la victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, y de la muerte me arrancó, las cadenas
de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Está en Jesús. En esta mañana vamos a orar. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. En esta mañana queremos darte gracias, Señor amado, por la victoria que tenemos en ti. Queremos darte gracias por la vida que tenemos en ti. Señor, gracias porque tú eres el pan de vida. Padre amado, que sacia nuestra sed, que sacia nuestra hambre. Gracias porque tú eres la luz que ilumina día tras día nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres la puerta por la cual entramos, Señor, a estar contigo. Tú eres el buen pastor. Que nos guías, Padre amado, a verdes prados, Señor. Que nos guías, Padre amado, a estar, Padre amado, contigo. En esta mañana, Señor, queremos participar de la cena tuya, Señor. Una cena que tú invitas, que nos invitas, Padre amado, y lo hacemos recordando tu sacrificio. Lo hacemos recordando el cuerpo molido, Padre amado, por nosotros, por nuestros pecados. Tu sangre vertida en la cruz, Señor amado, y este sacrificio, Padre amado, lo hiciste solamente por amor a nosotros. Aún, Señor, en pecado, tú nos diste vida, tú nos levantaste, Padre amado. En esta mañana queremos bendecir, Padre amado, a toda persona que está en sintonía con nosotros. Bendice, Señor, derrama tu gloria, derrama tu salud, Padre amado, derrama tu salvación, Señor amado, y gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, lo hacemos, Señor, sabiendo que reconocemos tu sacrificio, Señor, y reconocemos tu amor. En tu nombre oramos. Amén. Para nuestra iglesia, acercarnos al acto de la cena es algo bien significativo. Entendemos que quien preside este acto es el Señor. Y es precisamente la resurrección y la vida quien nos invita a nosotros a tener una relación con Él. Cuando Pablo habló con los corintios, le dijo: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes, que la noche que Jesús fue entregado, Él tomó pan. Y lo que hizo Jesús fue que el día que la muerte se acercó, Él tomó pan y lo partió y dijo: coman, este es mi cuerpo que por cada uno de ustedes es partido. Hagan esto todas las veces que lo coman en memoria de mí. Y sabiendo que el Señor se refería a que Él iba a morir para darnos vida, porque Él es la resurrección y la vida, vamos a participar del pan en memoria del Señor. Participó del pan. Aleluya. Y así mismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que por ustedes es derramado. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y sabiendo que Jesús se refería a que la copa era el símbolo de la vida derramada, porque la sangre es el símbolo de la vida, donde nos decía que Él es la nueva vida para nosotros por el perdón de nuestros pecados que nos da vida. Participemos de la copa en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y la anunciamos porque Él vive y es la resurrección y la vida. Que Dios te bendiga. Salgamos a compartir la buena noticia del Evangelio en Cristo Jesús. ¿Qué te pareció el culto? Hermoso, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué?
esta semana estaremos hablando de ese mismo tema. Yo soy la resurrección. ¿Quieres saber más sobre los grupos pequeños y las actividades que ofrece la iglesia? Sube a nuestra página icdcmetro.com. Que el Señor te bendiga. Padre celestial y al Hijo nuestro Redentor y al eternal